Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Gracias a los que se van a tomar el tiempo de poder ver este video. Hoy tenemos la oportunidad de poder entrevistar a la licenciada Marta Claudette Domínguez. Para mí es la verdad un privilegio poder estar con ella y también le agradezco personalmente por haberse tomado el tiempo y la dedicación para poder responder esta pequeña entrevista que trata sobre la ética procesal. Entonces, licenciada, si quiere le doy un tiempito para que pueda presentarse aquí con los demás. Muy bien, bueno, buenas tardes, gusto saludarlos por esta vía. Como bien ya indicaron mi nombre. Les he de contar una parte pequeña de mi trayectoria. Soy abogada notaria, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tengo una maestría en Derecho Penal por la Universidad de San Carlos de Guatemala, una maestría en Gestión Jurisdiccional por la Universidad de San Pablo y Rural. Actualmente me encuentro estudiando el doctorado en Derecho Constitucional Internacional y asimismo actualmente también estoy estudiando una maestría en Derecho Penal Internacional en la Universidad de Granada, España. Eh, He tenido la experiencia de trabajar, tengo 18 años de trabajar en el organismo judicial, primeramente como en un área administrativa, recursos humanos, archivo de protocolos, área administrativa en cuanto a unidad de régimen disciplinario, que correspondía a ver el comportamiento de los trabajadores, y luego pues ya me lancé a la carrera eminentemente judicial, primero siendo juez de paz de turno y posteriormente juez de primera instancia en distintos ramos, ramo civil, penal, laboral, adolescentes en conflicto con la ley penal y en materia eminentemente laboral. He trabajado en distintos municipios y departamentos de la República de Guatemala, como son Quetzaltenango, Huehuetenango, Santa Rosa, casi todos los municipios de la ciudad de Guatemala, Zacapa. Es parte de mi labor judicial. Actualmente me encuentro trabajando en el juzgado de primera instancia penal con competencia para conocer procesos de alto impacto en la ciudad de Guatemala. Esto es parte del trabajo que he venido desarrollando durante todo este tiempo, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Entonces, para poder proceder con esta pequeña entrevista, le comento, van a hacer dos pequeñas preguntas que usted me va a responder según su criterio y según su experiencia. La primera pregunta sería, ¿considera importante mantener valores éticos como parte procesal o persona que participe en un proceso? Efectivamente, primero considero que la ética es un valor fundamental, ¿verdad?, que debemos de mantener como abogados en el área de la profesión, no solamente como abogados y notarios, sino también en nuestras múltiples actividades que debemos desarrollar. Y esas actividades las debemos desarrollar traducidas en lealtad, en eficiencia, prestando un servicio a la comunidad y en el área eminentemente procesal, pues específicamente ya sea como fiscal del Ministerio Público, como abogado defensor o como juez, siempre debemos de mantener esos principios, esos valores éticos, ¿verdad? La lealtad procesal, debemos de mantener también la prudencia, la independencia, la veracidad y sobre todo también la juridicidad. Son parte de nuestro código de ética profesional. A partir del momento que nos grabamos como abogados y notarios, tenemos ese canon, ese marco legal que nos indica el actuar de nosotros como abogados en distintas ramas. En el área eminentemente procesal en la cual yo me desempeño, pues específicamente es importante destacar la función que debe de mantener un fiscal o un agente fiscal, debiendo siempre adecuar sus actos a un criterio objetivo, apegado a derecho, haciendo planteamientos de acuerdo a la ley y de acuerdo a los medios de investigación. Igualmente, el abogado litigante, el abogado que actúa en defensa de los derechos de una persona sindicada de la comisión de un hecho criminal, también debe de mantener ese respeto no solamente en su actuar, la forma de dirigirse ante juez competente, debe de basarse únicamente sus argumentos en los medios de investigación. He tenido la experiencia que muchas veces los abogados, cuando se pronuncian sobre el hecho atribuido a sus patrocinados,
tratan de venir y afectar la dignidad, el honor de la persona agraviada o afectada como consecuencia de la comisión de un hecho delictivo. Y es ahí en donde interviene el juez. Considero que en el fuero judicial todos debemos de mantener ese respeto, esos valores, ese actuar con total profesionalismo, con eficiencia, ¿verdad? Ser leales en el ejercicio de nuestra profesión, ¿verdad? Y mantener entonces esos valores éticos son importantes, ¿verdad? En el caso del juez, debe de mantener el orden en una sede judicial y evitar que se salga de control y evitar que las partes únicamente litiguen en cuanto a hechos controvertidos, no así en cuanto a aspectos meramente personales. Yo siempre lo digo en mi judicatura, a veces los abogados se van más allá de lo que es un proceso penal y tratan de, con sus argumentos, ofender a la parte contraria. Considero que también eso pues no debe de los jueces permitirlo. Un aspecto importante que uno observa en las audiencias a veces es el comportamiento del abogado al momento de dirigirse ante el juez, levantan un poquito la voz, piensan que con levantar la voz eso va a llamar más la atención del juez y el juez va a resolver únicamente con base en los medios de investigación que se tienen. Pero sí es importante mantener ese respeto mutuo, ese respeto que debe existir dentro de un fuero judicial, mantener siempre ese secreto profesional entre esa relación que debe tener un abogado entre el abogado y su cliente, o en este caso su patrocinado, ¿verdad? Igualmente el Ministerio Público, ¿verdad? Esa es parte de la función de que debemos de mantener esos valores éticos, ¿verdad? Y regirnos siempre por ese código de ética profesional que tenemos. Ujú. Muchas gracias, licenciada. Gracias por su aporte. Y la segunda pregunta sería, ¿nos podría comentar sobre alguna situación real que le ha tocado experimentar en donde se haya evidenciado alguna situación de falta de ética por alguna persona dentro de un proceso judicial? En cuanto a procesos eminentemente penales, en mi judicatura, en los casos de alto impacto, son muy pocas las ocasiones en que los que yo he podido observar esa falta de ética en relación a alguna persona en un proceso penal. Le he de comentar que hace 2 semanas tuvimos una audiencia por razones mismas de la misma seguridad y la confidencialidad de los casos que manejamos en juzgados de alto impacto. Únicamente les sé decir en forma muy general que en cuanto a ese aspecto, uno de los abogados al momento de pronunciarse sobre los hechos que le estaban atribuyendo a su patrocinado, fue más allá y faltó a la ética en el sentido de ofender a las mujeres indígenas de una comunidad que eran parte agraviada dentro del proceso penal. Y es ahí en donde interviene la función del juez. Yo le llamé la atención a la persona, inclusive se le dijo también que existe no solamente un código de ética profesional, sino también la forma en la cual se dirigía a las personas tiende a considerar también que puede haber un racismo, una discriminación. Y los jueces pues debemos de evitar ese tipo de acciones o comentarios. Por la serie de comentarios que él se dirigió, pues también las abogadas defensoras se sintieron aludidas, afectadas, y es ahí en donde pues tuve que intervenir y ante la falta de comportamiento del abogado, pues entonces como juez certifiqué lo conducente al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, ¿verdad? Considero que no es necesario afectar el honor de una persona, más aún, con el respeto que me merecen los caballeros, el honor de una mujer, el respeto hacia las mujeres. Y en este caso se estaban dilucidando hechos eminentemente en donde se habían afectado derechos de mujeres indígenas. Y es ahí en donde había parte agraviada, parte afectada por la comisión de un delito. Las abogadas pues también se consideraron aludidas, igualmente yo como juez por el hecho de ser mujer. Y se le hizo ver al abogado también que podía certificarse lo conducente por delito de violencia contra la mujer, ¿verdad? Puesto que efectivamente para poder dirigirse ante juez competente no es necesario, es mi criterio como juez, venir y afectar la honorabilidad de otra persona, ¿verdad? Entonces sí lo hemos visto en sede judicial pocas veces, porque la mayoría de veces las personas que llegan conmigo pues saben cómo yo trabajo,
saben que me gusta el orden, me gusta el respeto, me gusta el mantener esa lealtad procesal, ese fuero judicial en donde cada quien exponga sus argumentos, pero sin tener que venir e ir más allá y afectar la honorabilidad de la otra parte, ¿verdad? Yo considero que no es necesario entrar a ese aspecto, sino únicamente en los juzgados, únicamente conocerse, resolverse asuntos meramente penales, en el caso mío, si existió o no la comisión de un hecho delictivo, pero no venir con ciertos comentarios y venir y afectar también la honorabilidad de otras personas, ¿verdad? Es parte de lo que yo he podido visualizar. Como le digo, son muy pocos los casos. Siempre se mantiene el orden, siempre se mantiene la ética. Y lo que sí es más frecuente que se ve en sede judicial es que muchos abogados pretenden llamar la atención al juez. Llamar la atención en qué sentido. En pararse, se levantan, se quitan el saco, toman el micrófono, hablan un poco más fuerte, ¿verdad? Entonces, eso es parte de su litigio, ¿verdad? Yo los dejo que ellos se comporten de esa manera, pero cuando ya alzan demasiada la voz o cuando ya su argumento ya va más allá de lo que es el hecho que se está tratando en un juzgado, pues específicamente es ahí donde interviene el juez, ¿verdad? Pero la mayoría de casos, siempre en mi judicatura se mantiene ese orden, siempre es respeto y como entre abogados pues les sé decir, Axel, que entre los abogados se conocen y se hacen comentarios y dicen regularmente, bueno, ¿qué juzgado te toca realizar una audiencia? Entonces, cuando ya mencionan que es conmigo, pues dicen, no, es que la licenciada es un poco seria, la licenciada es un poquito estricta, entonces ya me conocen que me gusta que se trabaje en forma ordenada y yo les doy el tiempo que necesitan para argumentar, muchas veces se tardan 3, 4, 5 horas argumentando y las audiencias en sede judicial son un poquito más extensas porque los delitos son de alto impacto. Muchas veces llevamos audiencias que las iniciamos 8:30 de la mañana con los recesos correspondientes para los alimentos y trato de agendar mis audiencias en el sentido que no afecte también un área que a mí me fascina como es la docencia. Entonces trato de que regularmente los días que tengo clases, pues suspender las audiencias un poquito más temprano, ¿verdad? Para luego dirigirme a la universidad o en este caso vía virtual. Y los días que no tenemos clase, pues sí, regularmente tengo un personal muy efectivo, muy eficiente, mis oficiales son muy buenos en su trabajo y hemos tenido audiencias que le hemos llegado 2, 3, 4 de la mañana, porque hay audiencias que no se pueden suspender, Ok. ¿verdad? Ejemplo, le sé decir casos de declaración de testigos, es donde las audiencias son un poquito más extensas, ¿verdad? Pero en términos generales, y volviendo a su pregunta, me ha tocado por mi experiencia judicial tener ese tipo de situaciones de falta de ética muy pocas veces. Es muy pocas veces lo que se da. Y cabalmente, como les decía, la semana pasada, pues hubo un incidente en cuanto a la manera de pronunciarse el abogado, pues ofendía a las mujeres. Y es ahí en donde tuve que certificar lo conducente al Tribunal de Honor. Considero que es la manera de hacerle entender al abogado de que debe de mantenerse con decoro, con lealtad, ¿verdad? Con respeto ante todo, a todos los sujetos procesales, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. La verdad es muy importante abarcar estos tipos de temas para nosotros que estamos en esta etapa de nuestras vidas en el área profesional, que de lo que podría ser de la carrera de derecho. Es muy importante que desde ya comencemos a practicarla, no solo en el ámbito profesional o lo que nos vayamos a dedicar en el futuro, sino yo creo que también la ética tiene que ver mucho como parte de nuestra personalidad, ¿verdad? En nuestro diario vivir y en cada ámbito que nosotros nos involucramos. Creo que también la ética es encontrar un balance, ¿verdad? A veces no, a veces se tiene el concepto erróneo de ciertas cosas y actuamos de una manera, se podría decir, ignorante o a veces inconsciente, pero creo que la ética es ese criterio y es esa limitante que nos hace tomar una postura diferente delante de todas las personas, ¿verdad? Entonces, gracias, licenciada. Les agradezco a Así es. todos por haber estado aquí y eso sería todo. Muchísimas gracias. Agradezco la oportunidad de permitirme conversar con usted, Axel.